Feliz de tenerte nuevamente con nosotros aquí en este programa, pues para aprender más, hoy en este caso sobre las personas que ya han recibido un trasplante. Pero antes que nada, me gustaría que nos platicaras así a grandes rasgos lo que es un trasplante y la importancia también de las personas de que sean donadores de estos órganos vitales, ¿no? Claro, mira, el trasplante es una medida de reemplazo de la enfermedad renal crónica. Consiste en injertar un riñón en la fosa ilíaca derecha que va a sustituir la función de los otros dos riñoncitos que dejaron de funcionar. Existen 3 tipos de donaciones. Ya se hace donación en vivo, que puede ser alguien mismo de tu familia, se le llama donador vivo relacionado, pueden ser tus padres, tus hermanos, tus primos, alguien de tu núcleo familiar. Existe la donación vivo no relacionado, donde en Jalisco se creó la necesidad, bueno, existía más bien la necesidad de muchos órganos, entonces nuestras legislaciones cambiaron y donde ahora la ley permite que una persona que no sea parte consanguínea, pero donde tú compruebes que hay una relación, de muchos años. Por ejemplo, un amigo, por ejemplo, un primo amigo exacto. lejano. Así es, o hasta tu pareja misma puede realizar la donación, pero esto debe de ser ante notario público y ante una serie de requisitos muy específicos. Y existe la donación de muerte encefálica, que consiste en que toda persona que tenga muerte cerebral puede ser potencial donador, ¿sí? Estas donaciones, generalmente la donación existen muchos mitos acerca de si la donación es altruista o si la donación se llevó de una forma correcta, y mucha gente por esta parte, por este temor, por esta falta de información, tienen una negativa hacia la donación. Claro. La donación es un proceso muy complejo, podríamos llamarle así. Es necesaria un grupo de personas, un equipo multidisciplinario médico, necesariamente debe de existir legislación y no todas las personas que fallecen pueden ser donadores, sino que tienen que tener una muerte encefálica como tal diagnosticada a través de un electroencefalograma para poder visualizar que no existe ningún tipo de flujo sanguíneo hacia el cerebro y entonces, aunque el familiar observe que la persona sigue, podríamos decir, en su cama del hospital, pensando que sigue viva, realmente esta persona fallece, pero sigue sus funciones orgánicas, su corazón sigue latiendo por medicamentos, por aparatos, pero no porque por sí mismo el cuerpo siga funcionando. ¿Qué digo? De alguna manera esto es difícil para algunos, ¿no? Pensar Así es. en una donación o en ese momento, si el mismo paciente no lo había decidido, ¿qué sucede? O sea, ¿el familiar puede acceder a donar este órgano o tuvo que haber él dejado por escrito algo? ¿Cómo se maneja esta situación, Liz? Mira, sí, la familia es la responsable de la donación. Cuando tu estado civil es soltero, tus padres son quien deciden si existe una donación o no. Y ya cuando contraes matrimonio, tu pareja es quien tiene la decisión. Ahora, la responsabilidad de cada persona es hablar con su familia acerca de si quieren ser donadores de órganos o no, en caso dado de una muerte encefálica. Esto es importante porque existen sí tarjetas de donación. Donde la licencia, ¿no? Te ponen donador de órganos, sí o no. Exacto, sí, pero esto, por ejemplo, de la licencia es un mito porque muchas personas me han preguntado que, oye, si yo tengo un accidente de automóvil o tengo algún accidente vial o me caigo de las escaleras y ven en mi licencia que soy donador de órganos, ¿me van a dejar morir? Exacto. Esto es realmente negativo, ¿sí? Es un mito muy común, que existe. Sí, es muy común y es una gran falsedad porque entonces yo hago mi examen en tránsito y
supongo que no soy donador de órganos y tengo el estigma de que el personal que vaya a auxiliarme van a decir, es donador de órganos, entonces dejémoslo morir. O estas cadenas que a veces han estado en redes sociales de que se encuentran trailers llenos de órganos o de niños que fueron destazados. Esto realmente es negativo, porque para que un órgano sea vital, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que los órganos, cuando son injertados o cuando son trasplantados, necesitan tener una perfusión. O sea, en el momento en el que tú retiras un órgano, ese órgano empieza a fallecer porque deja de tener irrigación sanguínea. Entonces es imposible que puedas trasplantar un órgano muerto, no tiene función. Claro. Entonces, toda esta parte de la donación debe de darse en un quirófano, debe de darse en un hospital que tenga un permiso para poder realizar el trasplante. Y pues es una cirugía nada sencilla, pues, o sea, el trasplante, como dices, tiene muchísimos requisitos para cumplirse. Entonces, pues, creo que de esto y más vamos a aprender el día de hoy, Liz. Nos tenemos que ir a la primera pausa, no sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 3122-1190, 3647-1883 y nuestro WhatsApp 3310190712. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre este tema, comunícate con nosotros y regresando te tenemos la respuesta. Quédate en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea, en el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 18 minutos, continuamos. Estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. También recuerda que a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx nos puedes ver. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Le das clic donde dice Radio Mujer en vivo y te va a mandar a la página, al canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara. Ahí puedes ver también todos los programas que te perdiste, puedes compartir esta información y podemos juntos pues lograr que más y más personas se informen y que hagamos mayor conciencia sobre la importancia que tiene una buena salud, una buena nutrición. Hoy estamos aprendiendo sobre el trasplante, en este caso el trasplante renal, con la licenciada en nutrición Liz Tavares, quien es nutrióloga experta en todos los temas de nutrición renal. Liz, pues nos decías entonces antes de la pausa que bueno, el trasplante se puede dar de 3 maneras, ya sea de un familiar, de una persona que no es un familiar o a través ya de un órgano de una persona que sufre muerte encefálica, ¿no? Básicamente estas 3 opciones se tienen, que son muchos los mitos. Decíamos, es como difícil que alguien llegue y le quite un riñón a una persona e inmediatamente coloque, porque las instalaciones, los quirófanos, entonces es como uno de los mitos más comúnmente arraigados, así también como el mito de que si dice que eres donador, entonces te van a dejar morir para que ese órgano sea funcional para otra persona. Así ¿no? es. Ok, entonces ese trasplante, decíamos, se hace en un hospital y no se retiran los otros órganos, ¿verdad? Que ya no funcionan. Tengo entendido que se quedarían 3 riñoncitos, por así decirlo. Sí, así es. Los 2 riñones que pertenecen a tu cuerpo se quedan en su posición. Solamente cuando se hace la técnica quirúrgica, todo el sistema uretral de esos riñoncitos se conecta al nuevo riñoncito que ya trae su propio sistema urinario, ¿sí? Porque el riñoncito se trasplanta con la arteria renal, con la vena renal y con los ureteros o una parte de los ureteros que correspondían al donador, y entonces se hace una anastomosis, que es la unión
de arteria con arteria, de vena con vena y de sistema colector, de sistema urinario, hacia todo el sistema urinario, que es la vejiga. Pero ese riñoncito se pone en la fosa ilíaca derecha, o sea, en la cadera, de parte debajo del abdomen. Se hace una incisión aproximadamente de 12 centímetros, y se hace la inserción. Eso es una cirugía convencional, pero existe la cirugía laparoscópica, tanto para el donador, ¿sí? Donde se extrae de forma menos invasiva, porque cuando comenzaron los trasplantes, se hacía una incisión mucho mayor en el costado derecho o izquierdo, dependiendo del riñón que se donara, y se quitaban costillas. Ahora, estas cirugías son mucho más convencionales. El trasplante renal en México es el que más se realiza. En Jalisco somos primer lugar a nivel nacional de tasa de donación. La primera razón es porque nuestra población es mucho mayor. Y la segunda es porque existe, un poquito más de cultura de donación. Obviamente también Ciudad de México y otras ciudades existen muchísimas donaciones y muchísimas cantidades de trasplante al año, pero por unidad de millón, Jalisco es el puntero. Y tengo entendido que desafortunadamente también en Jalisco están cifras muy elevadas de enfermedad renal crónica. Liz, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Por qué nuestro estado se está presentando tanto esta problemática? Sí, nuestra incidencia de enfermedad renal es muy alta. Existen 2 grupos de aparición de enfermedad renal. Las personas de mediana a larga edad que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, como es la diabetes o la hipertensión de largo cronicidad. Y en nuestro segundo grupo son jóvenes entre los 15 a los 30 años. Existen muchos factores. La población de incidencia mayor está rodeándose a la laguna de Chapala. Estas poblaciones como Mezcala, Poncitlán, exacto, todo lo que rodea a la laguna, se habla sobre la mineralización de las tierras, sobre el agua que están consumiendo. Existía una empresa que estaba, no me acuerdo si es Mezcala o otro de los poblados, que estaba contaminando de más el agua, la tierra y las emisiones de gas que estaban ahora sí que expuestas hacia la población. La alimentación es otro factor importantísimo. La cuestión de la baja ingesta de agua, de el uso indiscriminado de fármacos, de suplementación, y los malos hábitos son otros de los factores por los cuales la incidencia es muy alta. Desafortunadamente, pues tristes y alarmantes estas cifras. Afortunadamente, por otro lado, está esta cultura cada vez creciendo más sobre la donación de órganos, pero aún así, pues las listas de espera son enormes, ¿no? En estas instituciones de salud, por lo cual, pues lo que queremos lograr es la prevención. Así es, totalmente. Es que la persona que tiene la enfermedad o que tenga el riesgo a padecerla, pues no la encienda. Claro. Sí, como tú dices, las listas de espera son enormes. La donación no es igual de grande. Claro. Con el cirujano con el que yo trabajo, él habla sobre que lo ideal sería trasplantar puros órganos de muerte encefálica. Claro. O sea, no trasplantar órganos de vivo relacionado, porque no sabemos si las personas a largo plazo, por el factor de riesgo, el lugar donde viven, la población, pues también lo desarrollen. Entonces, pues invitar a las personas que te escuchan que se informen acerca de la donación, claro, que no es un proceso sencillo, al contrario, es un proceso engorroso, podríamos decirlo así, que lleva tiempo, por el cual pues estos mitos, existen muchas páginas. Por ejemplo, está la CENATRA, que es el Centro Nacional de Donación y Tejidos. Está el CETOT, que también puede ingresarlo tal cual en la web. ¿Con C de casa también? Sí, con C de casa, exacto. Y que son por ejemplo, CETOT es el que corresponde a nuestro estado y donde existen muchísima información acerca de la donación y cómo puedo ser donador.
Perfecto, pues nada mejor que informarnos y como bien lo decías, por ejemplo, si se tiene un donador de muerte encefálica, ¿qué es lo que procede? O sea, esta lista de personas que están en espera, ¿se hacen en ese momento los estudios de compatibilidad o a quién se le da prioridad también? Y si nos pudieras platicar un poquito cómo se hace estos procesos. Sí, claro, mira, la donación... un ejemplo, se realiza en un hospital institucional, ¿sí? La lista de espera es nacional y existe un registro donde, bueno, están todos los pacientes y están divididos por parte institucional, por parte privada. Cuando la donación se da como en estos organismos institucionales, la selección de la persona que va a recibir ese órgano realmente son muchos requisitos. Claro. Podríamos decir, el cifrado va por gravedad de enfermedad, por edad. ¿Se les da prioridad a gente más joven o...? Dependiendo del donador. Sí, se hacen como relaciones entre donador y posible receptor. Se escogen ciertos tipos de personas que tengan estos como relaciones con el donador. Se habla de índice de masa corporal, se habla de peso, se habla de edad, se habla también de gravedad, como te mencionaba, quizá las personas que tienen factores de riesgo más altos a la muerte están en rangos punteros de estas listas de espera. Y se hacen estas pruebas de compatibilidad, que son pruebas histológicas inmunitarias con el donador y con el receptor. Si esta compatibilidad es adecuada, entonces se realiza la donación. Si esta persona no es compatible con este donador, bueno, sigue la siguiente persona en la lista. Generalmente... Sí, tienen que ser entonces más o menos parecidos hasta de las mismas características físicas, digamos. Sí, o sea, la complexión y todo eso tiene que ver. Sí, el personal de procuración de órganos obviamente pasa toda la información a estos centros de donación y bueno, hay un comité de ética en los hospitales donde se hace la selección según la lista. Pero como tú dices, estas listas pueden ser interminables y puede ser que yo tenga el lugar 520 y de pronto voy subiendo poco a poco, ¿no? Conforme la donación exista. Estas listas se van a mover de la forma tan fluida y rápida, pero según las donaciones. Claro. ¿Sí? Otra parte que también es bien importante recalcar es que existe un protocolo, tanto en la donación viva como para poderte enlistar en una lista de espera en las instituciones o en la parte privada donde el posible receptor necesita hacerse una serie de estudios para comprobar que su estado de salud es el óptimo o en su mayoría el mejor pronóstico para estar en una lista de espera. Se hacen estudios de cardiología, de anestesiología, se hacen estudios de gabinete, ultrasonidos y, por ejemplo, en el donador vivo se hacen estudios de imagenología para poder comprobar cuál sería en estos órganos pares de los riñones, cuál de los riñoncitos es más apto para la donación. Muchas veces, y esto lo vemos en la práctica clínica, donde existen muchas alteraciones en la anatomía de la donación y donde hay ocasiones que los riñones tienen doble arteria, tienen doble vena, entonces realmente el cirujano necesita ver todos este tipo de estudios. Claro, para poder hacer esta donación. Liz, qué interesante. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa, pero regresando, seguimos platicando del trasplante y también, pues, qué cuidados debe tener una vez que se realizó este trasplante. Quédate en línea y volvemos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer.
Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias a todos los que continúan escuchándonos y aprendiendo más el día de hoy sobre el trasplante renal específicamente. Estamos con la licenciada en nutrición Liz Tavares, quien es experta en nutrición renal. Y bueno, pues aprendiendo mucho sobre este tema con tantos mitos y dándonos cuenta de que en realidad pues el trasplante de órganos es dar vida a otra persona. Entonces, ojalá que esa cultura de donación crezca cada vez más entre nosotros, porque podemos salvar muchísimas vidas. Y hoy estamos hablando nada más del trasplante renal, pero hay muchas otras partes de los órganos que se pueden donar, incluso la piel y demás, ¿no? Pero pues hoy nos estamos enfocando al trasplante renal. Ya más o menos nos platicaba que no es un proceso sencillo, incluso teniendo este donador de muerte encefálica, hay una lista de espera. ¿Y qué pasa con los donadores vivos, Liz? Las personas, decíamos, también tienen que cuidar su alimentación, porque una vez que donaron este órgano a su familiar o a esta persona que decidieron hacerlo, pues de todas maneras la nutrición va a ser como un punto clave, bueno, en ambos, ¿no? Tanto para quien lo recibe, para quien da el órgano. Sí, la gran parte maravillosa que yo siempre les digo a los pacientes es que cuando existen órganos pares, como son los riñones, los pulmones, la ausencia de uno compensa la función del otro. Okay. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, para el donador, cuando ellos pueden vivir perfectamente bien con un solo riñón, porque ese riñón va a ser la función de los dos. Claro que la parte nutricional, como lo mencionas, es indispensable, como en todas las poblaciones, ¿sí? Donde debe de existir un lineamiento nutricional adecuado para el cuidado no solamente renal, sino de todos sus órganos. Una indicación tal cual como un plan alimenticio en un donador, solamente en casos dados de algún tipo de complicación, donde no es tan factible, ¿sí? ¿Cómo serían las indicaciones post-trasplante para el donador? Sería quizá en la primera fase, que son las primeras semanas, una alimentación blanda, baja en irritantes, libre de conservadores, libre de refrescos, de café, una ingesta diaria recomendada de 2 a 2,5 litros de agua, actividad física a mediano o largo plazo y realmente una alimentación balanceada. ¿Sí? Lo que hablaríamos de una alimentación saludable, no existe una restricción tal como de algún alimento en especial, pero sí un lineamiento como una alimentación baja en sodio, libre de alimentos procesados, fomentando la alimentación artesanal, con una actividad diaria, ¿sí? De ejercicio y una ingesta de líquidos, lo que decías al inicio del programa. Y es importante, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, todos estos sueritos comerciales que venden, Liz, ahorita que está esta temporada del calor, ¿qué pasa, no? Porque muchas personas en vez de agua, por ejemplo, dicen, mejor me compro, y bueno, un suero no estaría tan mal, pero este tipo de bebidas deportivas, ya con un color, con sales, minerales que supuestamente necesitas para hidratarte, ¿qué opinión tienes acerca de esto en cuestión de la salud renal, pues? Mira, lo que tú decías, existen dos tipos de bebidas, las bebidas deportivas que no cumplen con los requisitos de una hidratación balanceada, porque también aparte de electrolitos van a contener unas cantidades de azúcares importantes. Y los sueros orales tienen una cantidad específica de electrolitos, como lo son el sodio y el potasio y el cloro. Cuando existe una deshidratación, no solamente es necesario la reposición de agua, sino también de electrolitos por pérdidas, ya sea eventos de vómito, diarrea o algún otro tipo de pérdidas. Pero para una hidratación común es necesario el agua, ¿sí? No es necesario abusar de este tipo de bebidas que son indicadas para reposición, ¿sí? No para una hidratación continua.
Así es. Cuando muchas personas me hacen esta pregunta, cuando no tengo un padecimiento renal, ¿puedo tomar de forma frecuente estos sueros orales? Dependiendo el tipo de exposición que tengas hacia el sol, el tipo de pérdidas que tengas de electrolitos. O la actividad física que realices, O la actividad, ¿no? A lo exacto. mejor dices, bueno, pues sí, son estos niños que andan jugando fútbol 2 horas y terminan empapados, bueno, tal vez, y no sería la cantidad de 600 o 1 litro que viene Sí, ahí, no, claro. probablemente es menos cantidad. Menos, y también pues que existen sueros orales infantiles, donde la dosificación de estos electrolitos es menor. Claro. Pero si tú estás debajo de, no sé, de un techo todo el día y estás En la sentado. oficina y con aire acondicionado y Exacto. dices, está haciendo calor, deja voy por un suero. Exacto, sí, no, vas a favorecer el trabajo del riñón bueno, no favorecer, no es la palabra, vas a forzar el trabajo del riñón por tomar estos sueros orales, porque una de las funciones de los riñones es el equilibrio de el agua y el equilibrio de los electrolitos de la comida, porque no solamente yo obtengo sodio, potasio y cloro a través de los sueros orales, lo obtengo a través de la ingesta de alimentos. Entonces, el dar un suero extra va a contribuir a que yo tenga un producto de desecho mayor. Entonces, si ya mi riñoncito tiene una cierta falla, pues entonces esto es un ojo, como un foco rojo de cuidado. O sea, lo estás poniendo a trabajar de más cuando Exacto. no deberías de estarlo haciendo de esta manera. Así y no es. nada más los sueros, o sea, ya decíamos, por ejemplo, para un donador que ya queda como susceptible a cuidarse más, y así estaríamos todos, yo creo, en ese nivel para prevenir, pues no nada más es esto, la ingesta excesiva de sodio. Alguien nos escuchará y bueno, pues yo no utilizo mucha sal en la comida, pero ¿dónde está el sodio más presente en los alimentos, Lizo? ¿Cuál es el sodio más dañino que Principalmente la sal es el principal conductor de sodio, que es una ingesta diaria recomendada en una población regular, es una cucharadita al día, que te está dando aproximadamente 5 gramos de cloruro de sodio. Esto es para poblaciones en general. Ya cuando existe una hipertensión, una diabetes y obviamente una falla renal, la recomendación es mucho menor. Ahora, el alimento como tal también tiene una cantidad de sodio importante, especialmente los alimentos industrializados, porque el sodio es transformado a un aditivo, es el principal conservador de los alimentos. Entonces, este tipo de bollería comercial, bebidas endulzadas comerciales, alimentos en una lata, en un empaque, embutidos, conservadores, todos salmueras, los sazonadores, ¿no? Que se los utilizan sazonadores, de estos repente. cubitos para cocinar también tienen una cantidad importante de sodio. Y entonces imagínate, hacemos la suma de la sal de consumo más 3 productos, por ejemplo, procesados diarios, más le meto un suero oral, no consumo agua y además mi alimentación es baja en frutas y verduras y alta en carnes, pues entonces yo tengo una cantidad de sodio o sea, totalmente alta, y mi riñón pues va a estar a sobrecarga todo el tiempo. Claro, y ahí empieza esa susceptibilidad, si ya traías esa carga genética, la edad o todos estos factores de riesgo, pues pueden llevar entonces a una enfermedad renal crónica y a tener que padecer de alguna manera todas estas etapas, porque una vez que se diagnostica la enfermedad, pues ahora sí que no hay vuelta atrás, simplemente se puede frenar el daño, pero pues es progresiva, ¿no? Así es, la enfermedad renal crónica está tal cual traducida a la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Como lo dices, existe una falla que ya no hay vuelta atrás y el progreso va a depender del cuidado de la persona que tenga con su cuerpo. La alimentación es la clave para que la enfermedad no progrese de forma muy rápida y entonces que el paciente tenga una calidad de vida adecuada sin llegar a una enfermedad crónica terminal donde sea necesaria la terapia de reemplazo, como es la diálisis o el trasplante. Sí, que es lo que el día de hoy estamos hablando. Entonces, Liz, antes de irnos a la pausa, entonces, algunos cuidados que podamos ir mencionando de las personas que ya recibieron un trasplante, ¿qué es lo que tendrían que tomar en consideración? Claro, mira, el principal
podríamos decir, factor de riesgo a que ese injerto que yo tengo o ese riñoncito que me fue trasplantado pueda tener algún daño, es el sobrepeso, ¿sí? Es la primera complicación en el trasplante, el sobrepeso, la obesidad por una libertad dietética, porque el paciente cree que puede comer de todo y que puede comer cantidades impresionantes. Sí, dice, al cabo ya me trasplantaron y... Exacto. Y entonces tuve tanta limitación durante años previos por la terapia de diálisis o por estar en una etapa renal, que creo que la alimentación es libre y entonces empiezo a comer de todo y sin mesura. El cuidado también de la sal en este grupo de pacientes, que puede incluirse pero de forma limitada. Existen tipos de sal también. Existe la sal refinada, existe la sal yodatada, existe la sal de mar, la flor de sal. La indicación sería una sal orgánica, una flor de sal para ellos, que tiene una menor cantidad de sodio. Una alimentación también libre de conservadores, seguimos por la misma línea. Quizá al inicio, por estar en una fase de inmunosupresión muy fuerte, los alimentos que se recomiendan son empaquetados, pero no es una línea de largo plazo. Y que vaya a ser para siempre, es más que nada para evitar tal vez alguna infección, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está haciendo calor y si la fruta no venía bien lavada, desinfectada, en fin, pues más que nada sería en este sentido. Liz, nos tenemos que ir a la última pausa, pero pues regresando seguimos platicando. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran realizar sobre este tema tan importante que estamos revisando el día de hoy, pues comuníquense al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Creo que nuestro WhatsApp nos está medio fallando un poquito. Espero que ya ahorita regresando pueda leer por aquí sus comentarios al 33 10 19 07 12. Si no, una llamadita también es bienvenida. Nos vamos a la pausa y volvemos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 48 minutos. El día de hoy aprendiendo más sobre el trasplante renal. Liz Tavares está con nosotras, quien es experta en nutrición renal y bueno, pues siempre tanta información valiosa que nos traes para compartir. Liz, entonces, alguien que ya recibió un trasplante de órgano, pues también hay que cuidar ese riñoncito y todavía con más cuidado, ¿no? Porque lo recibimos ya sea de un familiar, de un donador vivo, de alguien conocido o de un donador con muerte encefálica, ¿no? Pero de igual manera, si no lo cuidamos, pues puede volver a deteriorarse. Sí, claro. Obviamente, los riñones no tienen los riñones donados, no tienen una fecha de caducidad, ¿sí? Porque luego esto también llega a ser un mito. ¿Cuánto me va a durar, no? Exacto, ¿cuánto me va a durar? O a veces en el mismo medio se dice, ¿no? Los riñones duran 10 años. Esto es totalmente un mito. Yo tengo pacientes que tienen más de 15 años trasplantados con una función normal, pero obviamente va a tener mucho que ver la compatibilidad que tengas con el donador, el apego muy estricto hacia los inmunosupresores, que son estos fármacos que reciben, donde se limita el funcionamiento del sistema inmunológico del trasplantado,
porque todo lo que sea ajeno al cuerpo, el riñón siempre lo va a tratar de rechazar. Ok. Entonces, esto es bien importante decirles. Quizá alguien de las personas que te escuchan están en un proceso de trasplante o están ya trasplantados, y el ser muy cautelosos y ser muy disciplinados con la toma de sus medicamentos es indispensable para llegar a un largo plazo. Claro, la disciplina, si te dicen a tal hora se debe de tomar ese medicamento. Si nos Exacto. especificaban muchísimo, pues para un éxito en la recuperación y en la aceptación de ese órgano que esté ahora sí que funcionando al 100%, ¿no? De esa capacidad de ese riñón. Sí, totalmente. Y Ok. posteriormente, bueno, dividiríamos la cuestión alimenticia en 2 fases. Ok. La primera fase, que es la fase aguda, que son las primeras 4 semanas, se cuida principalmente lo que mencionabas, la parte de limitar las infecciones a través de los alimentos. Ok. El alimento no puede ser un vehículo de infección, porque entonces nos vamos a complicar, ¿sí? Hablábamos que el paciente está sumamente inmunodeprimido, o sea, sus defensas están muy bajas, y si yo no tengo una buena higiene con los alimentos, puedo desarrollar una enfermedad gastrointestinal en ellos. La segunda fase, que ya es una fase a largo plazo, hablamos de ir educando y creando hábitos adecuados para el paciente trasplantado, Claro. donde es una alimentación, cuando la función renal es totalmente normal, es una alimentación con un control de proteínas normal, no hay una limitación, pero tampoco puede haber una exageración en el consumo de carnes. Los mariscos se recomiendan hasta los después de los 6 meses de trasplante. Ok. Los vegetales crudos no se pueden comer hasta la semana 4, y la Ok. fruta también. Todo debe de ser procesado por un proceso de cocción. Posteriormente ya podemos empezar a comer cosas crudas. Y pues bueno, una alimentación muy balanceada, sin un exceso, con hábitos adecuados de horarios, actividad física. Hay un programa en Madrid. ¿Cuánto tardan como en recuperarse? La recuperación es aproximadamente 3 meses. Ok. Y también esta parte misma del aislamiento. El Ajá. primer mes los pacientes están en su cuarto, el siguiente mes salen hacia como todo el núcleo familiar, lo que puede decir la sala, ya salen a comer con sus familiares, pero no pueden salir de casa. Y ya hasta el tercer mes, ya dependiendo del médico y obviamente de la evolución de la persona, pues ya se les empieza a reincorporar a su vida, que es pues el principal objetivo de trasplantar a alguien, que vuelvan a irse a trabajar, a tener, o si fueron Su vida estudiantes, normal, su ¿no? vida totalmente normal, pero con sus cuidados, ¿no? Cuidarse. Decías que en Madrid había un programa. En Madrid hay un Ajá. programa muy interesante que habla de los 10,000 pasos al día del paciente trasplantado, donde incentivan que el paciente debe de estar caminando y debe de tener movilidad todo el tiempo y cumplir 10,000 pasos diarios Ok. para tener una salud cardiovascular. Excelente, pues la actividad física, una alimentación adecuada. Por ahí están algunas frutas que tienen que ver con los medicamentos, ¿no? Tengo entendido con estos medicamentos que actúan precisamente para que evitar el rechazo de este órgano. Así es. Entonces, ¿cuáles serían los que se limitan más, Liz? La toronja es una fruta que tiene interacción con los medicamentos inmunosupresores y los vuelven tóxicos. Ok. Entonces, la toronja y todos sus derivados debe de evitarse. La uva roja y todos sus derivados. Existen vegetales como el germen de alfalfa, que también tiene interacción. El azafrán, que es un condimento, y la manzanilla. Wow. Todas estas interacciones y las hierbas curativas. Esto también es sumamente importante. Qué bueno que lo mencionas, porque pues siempre estará el típico gusto de dar, pues un tecito de manzanilla, ¿no? Que se puede ver Exacto. muy inofensivo. Entonces hay que informarnos también para evitar ese rechazo. Oye, tanto Así trabajo es. que cuesta hacer un trasplante, una cirugía. Entonces también estar muy informados de estos alimentos que pueden, y solamente en ese caso, digo, no estoy diciendo que la Exacto. manzanilla, el tecito sea dañino, pero en este caso, pues no sería nada recomendado. Así es, y de forma tanto vía oral como vía tópica también no se recomienda. Existen muchas cremas, por ejemplo, que traen Extracto de extracto de toronja. Ajá, Exacto, ajá. existe un
antibacteriano de las verduras y las frutas que trae toronja. Entonces también sería como interesante que aprendan a leer las etiquetas de lo que se toman, de lo que se ponen y de lo que huelen. Fíjate, en este punto, Liz, antes de cerrar con el tema, o sea, lo que te untas también puede perjudicar al riñón. Tú decías, por ejemplo, el abuso de fármacos, pero también el abuso de estas pomadas que tienen que ver mucho para el dolor, ¿sí? Tengo entendido que pueden alterar también la función renal. Sí. Son a nivel médico, pues farmacéutico. Sí, claro, pero el problema es que estas pomadas están al alcance de las manos de todas las personas. Sí, claro. Y este tipo de pomadas deportivas o relajantes musculares contienen antiinflamatorios tópicos. Y los antiinflamatorios son como los peores enemigos del riñón, podríamos decirlo así, tanto de vía oral como de vía tópica. Obviamente la cantidad que va a recibirse es mucho menor de vía tópica, pero si ya existe un tipo de enfermedad, hay que tener mucha cautela con este tipo de geles. Hay personas que diario, es que me siento cansado, y si diario se están untando esta pomadita que relaja, o sea, efectivamente, pero pues trae esta cantidad de antiinflamatorios y que si a largo plazo estás constantemente utilizándola, entonces sí puede conllevar a un riesgo. Así es, o por ejemplo, también yo lo veo mucho en la población, que utilizan estas pastillitas para despertarse o que las utilizan hasta combinadas con café. También tienen un efecto muy nocivo. De hecho, hay muchísimos estudios que hablan sobre que existen más personas que mueren a nivel mundial por el uso indiscriminado de analgésicos. ¿Sí? Porque realmente no hay una cultura de prevención y que prefieren evitar el dolor o cualquier inicio de dolor que tengan, luego las personas se medican sin tener un cuidado, ¿no? También estos antiinflamatorios que se utilizan para el dolor. Sí, de manera indiscriminada. Indiscriminada. Tal vez si durmieras un poco, a lo mejor se te quita el dolor de cabeza sin necesidad de haber tenido que tomarte esta pastilla. Exacto, o no volteo hacia mi consumo de líquidos diarios, o no llevo ni una fruta en todo el día, y entonces por el estrés o por mil cuestiones, un dolor de cabeza, y lo primero que hago es medicarme. Primero, pues invitarlos a que revisen sus hábitos, revisen toda esta parte de sus horarios, su consumo de líquidos, porque sobre todo por la etapa que estamos, ¿no? Del verano, de este calor que todo Guadalajara habla, ¿no? Que está muy fuerte. Y pues sí, invitar al público que no se automedique, que no se autosuplemente, por favor. Existen personal como nosotros, como Ruth, como su servidora, y muchas más nutriólogas y personal médico que pueden decirte qué tomar. Exacto. En caso dado de que quieras algún tipo de vitamina o que sea necesaria para ti, pero tampoco abusar de ellas. Perfecto, Liz. Pues ya nos tenemos que ir, no sin antes preguntarte dónde te encontramos. Tú estás en el Centro del Riñón de aquí de Guadalajara. Así es, yo estoy ubicada en Centro del Riñón Guadalajara, que es Avenida Plan de San Luis, 1776. Mi teléfono es 3317-646462. A ese número me pueden llamar para hacer cualquier tipo de citas o cualquier duda que tengan. Perfecto. Y me pueden seguir en Facebook como nutrióloga Elizabeth Tavares con B grande y S, y en Instagram como tunutrióloga.integral. Perfecto. Las páginas que nos habías dicho sobre la donación de órganos, si nos puedes nuevamente ver cómo las buscamos en internet. Sí, claro. Mira, la página de Senatra es tal cual el organismo que regula a nivel nacional. Es con C de casa. Y el CETOT también con C de casa. Me parece que es www.cetot.org o .gov, donde podemos realmente asesorarnos acerca de la donación. Y bueno, existen muchas pláticas, muchas charlas. El CETOT tiene esta regulación donde los procuradores de órganos hablan sobre el proceso de donación. Y bueno, si alguien de tu familia, de tus amigos está pasando por alguna etapa así, pues infórmate, lee de páginas institucionales, de páginas con buena información, porque luego también en internet existen millón de información que puede desalentar el proceso de donación. Entonces platica con un profesional de la salud, y bueno, si tienen alguna duda o quisieran que yo un poquito de lo que sé los pueda compartir, adelante.
Me encanta, Liz. Muchísimas gracias. Así que nuevamente tu teléfono, también si quieren alguna consulta. Sí, claro. Mira, es 3317-646462. Perfecto. Pues ahí la localizaremos, Liz, experta en nutrición renal y todo lo que es la prevención. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, sintonizándonos a través del 1040. A Karen Escamilla, que estuvo en producción, Antonio Oregel en los controles. Yo soy Ruth León. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un bonito miércoles. Gracias.